Segundo pleno ordinario del día 13 de abril del 2012 a las 8:30 de la tarde. Orden del día. Primer punto. Lectura y aprobación sin proceder del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Sí. Punto 2. Propuesta de aprobación cuentas generales ejercicio 2010. Se ve mucho. Bueno, comentar que se elaboraron las cuentas generales del ejercicio 2000 al 2010, que las cuentas se sometieron inicialmente a una comisión especial de cuentas el día 16 de febrero de 2012. Se acordó en esa comisión iniciar el procedimiento para exponerlo al público. Sale publicada la decisión al público en el boletín de la Comunidad de Madrid del día 23. Estuvo expuesto durante los 15 días, más 8 más para presentar alegaciones. Y el pasado día 10 se volvió a reunir la Comisión de Cuentas, dictaminando favorablemente las mismas a expensas para remitirlas al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación y su revisión y posterior fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas. Entonces, lo que procede en este momento sería la aprobación de las cuentas de los ejercicios del 2000 al 2010. ¿Hay alguna sugerencia? No, lo único que, como dije en su día, que me parecía excesiva, que se podría haber hecho en 2 años. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto 3. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de la explotación del bar de la piscina municipal en la temporada 2012. Bueno, se ha elaborado el pliego de cláusulas administrativas. El objeto del contrato consiste en la adjudicación de la gestión y explotación del servicio de ventas de entrada y bar de la piscina municipal de Urcellosa, que constituye una prestación accesoria del servicio principal de la piscina ubicada en las instalaciones de la piscina municipal. La duración del contrato se establece desde el 1 de junio de 2012 al 15 de septiembre de 2012, ambos incluidos. El precio mínimo de licitación es de 3.500 euros. Y la forma de adjudicación es por el procedimiento abierto. En este caso, recayendo la adjudicación, recayendo la adjudicación en el iniciador que en su conjunto haga la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego. ¿Hay alguna sugerencia? El año pasado, ¿cuánto fue? No quisiera engañarte, me parece que fueron alrededor de 2.740 euros aproximadamente. Yo creo que en mi opinión estuvo un poco caro. Este año Lo que pasa es que este año hay Olimpiadas, hay Eurocopa y en el pliego de condiciones pone que se abre desde el 1 de junio, no la piscina, el bar, desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre. Entonces, yo creo que este año puede ser un buen año si el tiempo nos acompaña para... Pero es que aquí en la sierra se advierte que contra eso no se puede luchar. Estamos en primavera y estamos muy fuerte por eso, por la cosa de un fin de semana de esta manera se estropea. No son dos. Más o menos, señor alcalde, tiene a ver unos 700 euros de la licitación del año pasado. Sí, así también un embargo. Hemos metido casi un mes y medio más. Tú sabes que la piscina se gestiona 1 de julio, 31 de agosto. Normalmente, bueno, siempre se dejan unos días que se puede abrir. Sí, sí, Todos los que se han llevado. Pues un mes y medio más, tampoco es un dinero exagerado. Y además con los eventos que hay deportivos, pues seguramente... Sí,
Una pregunta. Me imagino que esto no va a afectar en el precio de la entrada al público. No, se sigue conservando el mismo precio de bono y el mismo precio de... Pasamos a alguna sugerencia. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Punto 4. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas para adjudicar la concesión de la explotación del centro hostelero de las Navas de Buitrago. Bueno, el objeto del contrato administrativo es la concesión de la explotación del establecimiento hostelero municipal y punto de información turística ubicado en la Plaza de la Constitución número 3 de las Navas de Buitrago. La duración del contrato se establece en 5 años. El precio se establece en 1.800 euros anuales, IVA excluido. Y el procedimiento también es igual que el anterior, el procedimiento abierto. ¿Hay alguna sugerencia? Eso es vamos, este lado, para animar a amigos, ¿eso está montado ya para eso o no? No, hay que, por ejemplo, la barra de bar, lo lógico es que, vamos a ver, la subvención era una subvención un poquito escasa y no daba para hacer muchas cosas. Hemos construido el edificio, lo hemos acondicionado, pero faltan rematar por algunas cosas. Sí queremos hacer una barra para el buen funcionamiento de este establecimiento. O sea, que además tendría que ser... Y lo demás ya tiene que ser a costa de la empresa. No, que tiene que ir igual, hay montado algo. No, porque las subvenciones te las dan bien caseras y con el dinero pues llegas hasta donde llegas. Hay que rematar el proceso. Sí, yo quería hacer algunas preguntas. Sabemos que antiguamente los vecinos de la Nava, este sitio lo estaban utilizando como casa cultural. Bueno, más está denominado como Casa de la Cultura de las Navas. ¿Qué va a pasar ahora con los vecinos cuando se quieran reunir? ¿Se les ha habilitado algún otro local? Esa es una primera pregunta. ¿Se ha contado con los vecinos para realizar esto? Y luego sí que en los criterios de adjudicación, referente sobre todo al tema cultural, lo primero que se ve es la oferta económica. El segundo punto, compromisos para la gestión del negocio. El tercero, incidencia en la actividad social del municipio. Actividades sociales, lúdicas y culturales a desarrollar en el ámbito del centro. ¿Esto qué significa? Que si la persona que se quede con ello realiza alguna actividad, fenomenal. Y si no, me imagino que los vecinos se quedan sin estas actividades. Claro, al ser un tema que ya no es público, que es privado, pues quiero entender que las actividades van a ser todas privadas. Esto me imagino que también tendrá un coste para los vecinos, los cuales antes no. Eso en un principio. Y luego sí que pensando un poco, pues bueno, pues los movimientos que ha habido estos últimos meses con el personal del ayuntamiento, sí que pediría desde el grupo socialista es que en vez de salir, pues que el personal, si han sido 4 horas a cada persona, pues que 4 horas estuviera una persona por la mañana, 4 horas por la tarde, sería un tema municipal y las actividades pues serían todas municipales. Sería una manera también de volver a como estaba, el personal que ha sufrido esta reducción de jornada, pues que volviera a ser plan. En principio, nada más sobre todo. Bueno, los vecinos de las Navas de Buitrago, como ellos saben, era un edificio bastante antiguo, no tenía cimientos, tenía muchas humedades y entonces se ha pedido esa subvención varios años, no la han concedido este año y se ha tratado de hacer ese establecimiento hostelero. Lo que pasa es que esta subvención de turismo que nos han concedido nos obliga a sacar un concurso. Para eso nos han dado ese dinero, para sacar ese concurso.
Si no hacemos ese concurso, la Comunidad de Madrid no puede obligar a devolver ese dinero que ha costado esa solución. Con la persona que coja ese establecimiento, pues habrá que llegar a un acuerdo para que se sigan dando las actividades que se están dando. No creo que haya problemas. El precio, como has visto, yo creo que es bastante módico. Sí que te digo mi pensamiento. Mi pensamiento es que ojalá que lo quiera alguien, pero lo veo un poquito complicado para la política que las navas va a vivir. Hay que esperar a que salga este concurso y según salga este concurso, pues así intentaremos, si hay alguna persona que se queda con ello, pues dar una conversación para que sigan haciendo las actividades que se hacían. Y si no salen, nos iremos a turismo, diremos que hemos sacado el concurso y que el ayuntamiento lo haga esto. Es hasta lo que puedo decir. Después me hablabas del personal, las 4 horas, te estaba perdiendo. Sí, no, pero bueno, yo creo que incluso me ha contestado. Espero que no salga, sinceramente, espero que no salga. Lo que es la manera del personal pudiera ir. Porque da igual que tú piensas, intento pensar. Pues mira, me alegro de que estemos totalmente de acuerdo. Ahora, quiero que entiendas es que el concurso hay que hacerlo, sí o sí. Porque si no, nos pueden hacer a devolver el dinero de las cosas. Pero bueno, pues me alegro que hayáis pensado y mi abocación es que en vez de haber puesto 1.800 euros, hubiera puesto 4.000 para que la gente no lo cogiera y fuera de gestión municipal. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto 5. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas para la enajenación mediante procedimiento abierto y concurso de parcela de uso industrial en el SAL 4 del Tomillar. Bueno, el objeto del contrato es la enajenación mediante procedimiento abierto con concurso a las ofertas que resulten con mayor puntuación atendiendo a los criterios de la publicación publicados en este pliego de la parcela IA103 en la calle Antonio Flores 35 con objeto para la construcción y puesta en funcionamiento de una nave. La parcela en cuestión tiene una superficie de 559,93 metros cuadrados y una edificabilidad de 432,83 metros cuadrados y el destino es la construcción de una nave industrial. El precio base se establece en 106.386,70 euros, excluido el valor añadido. Creo hasta la oposición con los criterios generales de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público. ¿Hay algunas cosas? Sí. Estoy de acuerdo con la rebaja de este precio, porque quiero recordar que el pleno 4 de febrero del 2010 estaba en 123.185 euros. Supone una rebaja de 16.798 euros, o más o menos un 13,6%. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no estoy de acuerdo es con la forma que se ha llegado a bajar este precio. Bueno, realmente no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Como las ignoro, sí que me pediría que por favor me dieras algún tipo de explicación de cómo se ha llegado a este precio. Quería también si se ha mirado algo para la gente, para las empresas que anteriormente le habían licitado y habían comprado los terrenos ante una rebaja de estas, pues si se pueden sentir modestos y si se ha mirado para ellos algún tipo de beneficio o no lo sé, algún tipo de beneficio sobre todo.
se vio que ese era el precio en ese momento en el que se tenían que vender las parcelas y con eso empezó. Se vendieron 4 parcelas y bueno, ha ido pasando el tiempo. Los años de crisis vemos que no viene más gente, más empresas a ese polígono y entonces hemos tenido una reunión y hemos pensado pues, que había que hacer una mejora del precio. Entonces, en esa mejora del precio, pues ha venido otro industrial y ha comprado una parcela. Hemos visto que está viniendo gente a preguntarnos para por si pueden alquilar. Al ayuntamiento nos gustaría poder hacer alguna nave más porque nos está viendo gente que quiere alquilar naves, no comprar parcela porque no sabe cómo le va a ir el negocio en la situación que se está viviendo. Y es otra cosa que tenemos que mirar. El caso es que se ha bajado el precio porque se ha visto que en el anterior pliego de condiciones pues hoy está muy barato y hay momentos que cuando no se ve no se que bajar el precio. Si dentro de unos meses o un año o 2 años hay que volver a subir, pues habrá que volver a subir. Estos son ciclos. Una vez está más alto, otra vez está más bajo y es lo que hay que ir haciendo. Sí que, como has hecho referencia, se hizo en el 4 de febrero del 2010 y fueron 25 y ahora he visto que solamente se ha hecho sobre una. ¿Tiene explicación también o...? No, vamos a ver, esta ha salido a este concurso porque ha venido este señor. En el momento que venga otra persona, pues habrá que presentar, traer al pleno la venta de esa parcela con el precio correspondiente. Sí, yo lo mismo y además sí que me gustaría que me contestases también a la gente, hago referencia un poco a la gente que ya había comprado el terreno. Vale. Esa gente compró en ese momento, estaban interesados y se les vendió en ese precio. Hoy por hoy, como tú sabes, una vez que los precios están más altos, otra vez están más bajos, y es que es así como hay que ir jugando. Y dentro de 4 meses o un año, no te sé decir, si vemos que va viniendo más gente, pues sí, no, si yo más que nada lo digo porque si tuviéramos una base sobre los precios más o menos de que estamos hablando, por eso decía de que qué conclusiones habían sacado para rebajar el precio, no da de pensar de que si viene alguien que es amiguete, pues se le ponga un precio y otra persona que no es amiguete, pues se le ponga un precio. Es algo que estoy diciendo, que si tuviéramos unas bases como ya estaban establecidas, sabemos que durante un tiempo, como ha estado, o sea, estamos desde el 4 de febrero de 2010, prácticamente 2 años, pues se han establecido unos precios, que es algo que me refiero. Si de esta manera hubiéramos hecho las mismas que faltaban, si hubiera puesto un precio, pues evitaríamos eficacias. Bueno, sí que te puedo decir que yo en mi puesto no tengo amigos y no voy a tener ninguna flexibilidad con el que venga a solverlo. Los precios los pondremos todos los concejales y llegaremos a un acuerdo. Este señor ha venido y no es amigo de nadie. No se le va a poder tener nada. Se ha visto la situación del polígono que está parado y lo que tratamos es de que se vaya construyendo y vaya creciendo. Por eso me refería, para evitar esas suspicacias, pienso yo que sí que se podía haber hecho, igual que se hizo en el 2010, haber sacado la relación de 25 terrenos final y a esa saberla por el precio, a mantenerlo durante X tiempo, yo no pongo plazo ninguno, para justamente evitar las suspicacias. Nosotros, señor alcalde, le voy a contestar una cosa, creo que lo vas a entender. Vamos a ver. Yo tengo entendido que cuando se aprobó el pliego de condiciones no estaba aquí en la ayuntamiento todavía. Lo que tengo entendido es que ese pliego era bastante inflexible. Era un pliego muy cerrado. ¿Qué se ha intentado? Pues visibilizar esto. ¿Por qué? Con el objetivo de tener más dinámico y poder meter más parcelas. Y salir lo que se acaba de beneficiar del municipio. Es decir, o sea, no tiene otra explicación que se ha hecho de esta parcela porque se ha vendido por tener un poquito más visibilidad. Si el día de mañana viene un señor y le podemos vender la parcela en vez de a 190 200, pues vamos a vender a 200. Saldrá beneficiar del ayuntamiento. Si en un momento dado, como se habló y todo esto, la comisión de trabajo que hemos realizado para analizar y promover el polígono,
viene una gran superficie y a lo mejor hay que bajar y no venga a 190, 180, porque esos señores no se comprometen a crear X puestos de trabajo para el municipio, para gente que vive aquí en el municipio, para el lado del municipio, o van a hacer que se implanten las más puestos de trabajo, se beneficia a los comercios industriales de este municipio, de estos pueblos, pues hará ese esfuerzo. Entonces, lo que pretendemos es hacerlo más flexible, ni más ni menos. O sea, que no busque suplicancias de que si la flexibilidad significa favorecer amigos o conocidos, cosas así. O sea, la flexibilidad significa promover, dinamizar el polígono para la beneficia al ayuntamiento, al municipio. Esa es la explicación que puedo dar, y así breve. O sea, creo que cuando escribiste la consulta de ideas que escribiste, más o menos pudiste llegar a interpretar esto es lo que pretendíamos, promover, dinamizar, facilitar y beneficiar a los pueblos. Con más ni menos, ¿verdad? Efectivamente, yo en ningún momento he dicho de que sea para, sino para evitar. ¿No para qué? No, de verdad, evitas eso que no hay eso, no uses esas explicaciones. No, yo no estoy buscando nada. Yo lo único que estoy dando es una explicación que si en vez de haber hecho una, se hace un listado y se ponen las coletillas que se pongan, se evita siempre, se evita. O sea, no es lo que pueda pensar yo, porque al final lo que pienso yo es lo mismo. O sea, da exactamente lo mismo, sí para evitar. Era lo único que estaba diciendo. Porque de hecho, se han tenido ahora mismo que ha venido gente preguntando para alquiler, incluso ha venido gente que quiere a lo mejor promover, construir y alquilar. Oye, pues a lo mejor también, o sea, al final y al cabo nosotros estamos aquí para venderlas a un precio, lógicamente, como yo me estoy informando, aquí con la persona, la publicidad del ayuntamiento, nosotros tenemos que decir un mínimo, es decir, nosotros no podemos vender por debajo de los costes que ha supuesto esas parcelas para el ayuntamiento. Pero bueno, de ahí adelante, por depende de las condiciones del promotor que venga a comprar, pues sí que podemos ser más o menos flexibles en base a lo que pueda proponer para el ayuntamiento y eso pueda significar para el municipio. Sí, por supuesto que entiendo, pero vamos, con creces. Pero si es que la única manera de evitar todo tipo de todo es dejarlo por escrito. O sea, es así de claro. O sea, si tenemos una base, que además también lo comenté, si tenemos una base sin unos criterios, si esos se quedan establecidos, se evita todo. O sea, yo lo único que estoy diciendo es lo que me estás diciendo tú, pero dejarlo en escrito. Vale, es lo único. Y que superar me parece suficientemente que quede reflejado por escrito el que cada vez que se enajene una parcela vamos a tener que aprobar un pliego de condiciones. Es que es lo que quiero evitar eso justamente. Tú lo estás diciendo. Lo que quiero es evitar. Eso es un ejercicio de transparencia para que cualquier persona pueda ver las condiciones de esa venta. Vamos a ver. En algún sitio alguno de los dos nos estamos perdiendo. Tú me acabas de decir que si cada vez que se enajene un terreno tenemos que venir a pleno, si nosotros tenemos 25 como estaban establecidos y están los 25 ya establecidos, no hace falta pasarlo por pleno, si está establecido. Es lo único que estoy diciendo. O sea, lo único que estoy diciendo es que lo que se ha hecho ahora, en vez de ser una nave, que ha sido de 23 nave que faltan ahí. Ya está. O sea, está todo establecido, están todos los criterios, evitamos de tener que hacer ningún pleno. Es más, tenemos un ahorro para este ayuntamiento. Por eso, justamente, porque a lo mejor hay un pleno que tiene que ser nuestro extraordinario pleno. Sí, yo lo único que te digo es Era algo que es por flexibilizar digamos, el proceso. Listo, no te puedo decir más, de verdad. O sea, no es por... Ojalá pudiéramos venir aquí un día por lo que ojalá. Bueno, una vez debatido más. Sí, una cosa. Si cogemos un bloque de parcelas y le damos un valor y hay un cambio de situación económica, ya no somos flexibles y si podemos ir al alza no podemos vender más caro. Entonces ya está perdiendo posibilidad de hacer bajar el ayuntamiento. Se trata de tener la flexibilidad necesaria, o sea, actuar en cada momento como comienza el ayuntamiento por intereses. Aparte, por ejemplo, se necesita que 10.000 euros, por ejemplo, también podría haber una cláusula que obligara a que fuera la gente de los obreros del pueblo. Un ejemplo. Aquí estaba diciendo 16.000 euros a la baja. Entonces, ¿qué dices? Para que los hermanos se sientan ofendidos, por ejemplo, puede haber una cláusula que pueda decir si necesita 5 obreros, por lo menos 3 fuera del municipio. Y entonces en compensación de eso también puede dar un poco. Porque si no, viene el tío y lo va a montar aquí y se ha gastado 500 millones de. El problema que tenemos es que en 2010 no estaba el suelo del terreno como estaba. Pero ser tan flexible, si sí, uno por uno, ahí estoy de acuerdo. nos ayuda para que si el día de mañana
pienso que a este hombre lo que interesará es, si el hombre va a tener trabajo, pues ir buscando gente cercana a la zona, y si es del pueblo, pero que hoy en día obligarse a la situación... Obligarle no, es que si el tío va a dar un poco más que se va subiendo se viene de la gente. Eso, o sea, un poquito que le pille un poquito más de esa es un poco esa bajada. Bueno, una vez debatido el punto... Venga, una vez debatido el punto, vamos a votos a favor, votos en contra, abstenciones. Punto 6. Decretos y resoluciones de la alcaldía. Decretos 1, que ha sido de aprobar la solicitud de subvención para la redacción de inventario y catalogación y digitalización de los fondos museísticos municipales, con un presupuesto de 10.000 euros, y va relacionado con el punto siguiente, que es la subvención que se ha solicitado a la Comunidad de Madrid para la realización de un museo municipal. Bueno, pues una vez informados de las subvenciones, las habéis visto, pasamos al punto 8, ruegos y preguntas. Yo quiero hacer una sugerencia que me ha llamado por parte de los padres. Creo, porque me habían dicho que lo iban a hacer en conocimiento del ayuntamiento, es referente a que, como ya se ve con la norma de la escuela infantil, hay algunos padres que tienen críos en la escuela y tienen el colegio. Entonces, una de las sugerencias que habían hecho es que, de forma temporal, hasta que se proceda a la instalación de la nueva puerta, se busque una solución para mantener abierta la puerta trasera del colegio durante un tiempo indeterminado a la entrada y a la salida de los niños. Que ponga los medios oportunos el ayuntamiento, que en principio el coste es cero, no había más problema que mantenerlo por el camino que 10-15 minutos para que pudieran entrar los críos y evitar pues, la molestia de los padres, porque al final es una molestia de dar la vuelta a toda la zona. Bueno, pues mira, eso antes de la redacción infantil ya lo estuve tratando allí en educación con Enrique Ramos, porque vi esa situación hace bastante tiempo. Y Enrique Ramos me dijo que por favor esa puerta no se podía abrir porque es una puerta de mantenimiento para el jugador. O sea, es por donde entran los vehículos de mantenimiento. Entonces, lo que hemos estado hablando, que ya le he presentado un presupuesto para abrir una puerta en el lateral pegada al edificio de 2 plantas, pero el problema es que ahora mismo no me puedo poner a hacer la puerta porque están los niños en el colegio y no pasa nada, pero cualquier obra que se haga en un colegio se debe de hacer en tiempo de vacaciones. Entonces, el único perjuicio que van a tener, que van a ser 2 meses ahora, porque van a tener que dar la vuelta. Sí que te digo que en la escuela infantil, casita niños, perdón, en la casita niños, los niños entran a las 9 de la mañana y en el colegio entran a las 9:30. De acuerdo que tiene que dar un paseo, pero vamos, hay media hora en el transcurso de dejar a uno y que entre el otro. Hoy por hoy, esa puerta de educación no me deja ver. De acuerdo. Lo que sí que te diría entonces que por favor no se haga más que para lo que es. Eso significa 2 cosas: que no se puede abrir para los usuarios del multideporte y del gimnasio de mantenimiento, y exigir a los proveedores que descarguen por ahí, no por la cancha de frontenis, que es donde lo están haciendo. Si no puede ser, pues no puede ser, y bueno, pues no puede ser.
Voy a insistir un pelín más porque la obra es pequeña, nos lleva mucho tiempo y ahora en mayo vamos a tener 5 días. Entonces, bueno, pues haciendo un esfuerzo por parte del ayuntamiento a ver si puede realizar la puerta y evitamos. Que estamos de acuerdo que a lo mejor es un pasito que no es mucho, pero a lo mejor una madre que lleva 2 críos pequeños sí le supone más que dar el pasito pequeño. Bueno, la Les obra... solicito el esfuerzo por parte del ayuntamiento. Mira, como me dices, viven 5 días, de ellos me parece que 3 son festivos. Si nos estamos refiriendo al puente de mayo, 2 son festivos y 1 es domingo. Bueno, no sé si te has fijado ahí cómo está la situación donde queremos hacer la puerta. Hay una valla de piedra que hay que quitarla, hay una zona que tiene bastante tierra y eso habría que meter una máquina, habría que hacerlo ya en condiciones para no volver a gastar dinero. Yo tengo pensado que en el presupuesto que he pedido así lo he reflejado. Quiero quitar esa valla que es un obstáculo. Quiero hormigonar y quiero poner el pintado de piedra y encima cosas en la puerta. Eso en 5 días, hoy en día no se puede hacer. Por lo menos es lo que yo pienso. 5 días es poco para hacer todo eso. Perdóname, insista, José. Sé que a lo mejor es cierto que no podríamos hablar de eso después de la gran obra que es. Pero sí que es cierto que la gran obra está por detrás de la banda, es decir, no influye que se vaya haciendo eso, porque al final es tarde. Entonces, se puede ir empezando y en cuanto se den los 5 días se abre el hueco, se pone la puerta y ya está. Perdona que insista, pero bueno, me parece que es... Mira, como te he dicho, he pedido presupuesto y ese presupuesto se lo he presentado a Enrique Ramos. Ese dinero no va a salir de las cajas municipales, eso va a salir de educación. Tengo que esperar a que este hombre me dé el consentimiento también para hacerlo y que el dinero pues sepa que me van a pagar ellos. Lo que no quiero es crear más gastos al ayuntamiento. Lo que te iba a comentar, Javier, era que tú hablas de que en 5 días esa obra se puede hacer. Yo creo que si nos metemos en un mayo total, el colegio termina el 23 de junio, porque en ese periodo las mamás vayan a llevar a los niños al colegio del mundo o en el coche, habrá que pasar nada. Y empezar el curso nuevo sin tener ni maquinarias, ni obras. Creo, y una obra, sabemos todos que en el momento que te metes en una obra no son 3 días ni 4. Normalmente siempre sale algún problema que se hará. Te agradezco la contestación. Me hubiera gustado, como hubiera hecho, dejar educación, que estaría mejor informado. Yo creo que para esta contestación te la puede dar el de educación, el de cultura, el alcalde o la de servicios sociales. Se supone que cada uno tenemos nuestra portavocía, Perdona, yo te dejo hablar cuando tú hablas, déjame contestarte. Yo creo que en cualquier cabeza cabe que esa contestación no habría ni que darla. Si se es un poquito sensato y se tiene los pies en la tierra, se puede contestarla. Y no hay que tener contestación de ningún Vamos a seguir la por favor, vamos a pedir Yo lo único que quiero es una cosa que va a contestar. No quiero además no entrar en más debate, pero sí que me gustaría que, por favor, es que sí que es cierto que vosotros sois muchos y yo soy uno, y a mí me cuesta más el hablar, por ejemplo, cuando hablo de educación, pues me dijo directamente a Alberto me va contestando, y a lo mejor sí puedo tener, tanto yo como él, argumento. O sea, es como... yo la contestación de cada uno tiene argumentos. Tiene todo el argumento, pero por favor, ya. Pero prefiero que me conteste el concejal de educación y cuando hable de estos temas, es que me gustaría más que nada por... señora alcalde... Porque te gusta más que te contesten los concejales que llevan esa cartera, ¿no? Sí, me da su permiso, por favor. Mira, yo voy a contestar que la pregunta es sinceramente. Tú tienes esfuerzo, tienes colaboración. El ayuntamiento está trabajando codo a codo con la dirección del centro. Todos los problemas en los que tú expones se tratan del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es representante del padre, o sea, representante tanto
Esa fue una de las primeras. ¿El por qué no te doy esa contestación? Pues primero, porque yo soy una persona de educación, ¿vale? Cuando una persona toma la palabra, no me gusta esa intervención. Hablo de mi compañera y ahora te voy a hablar. El compromiso es que el ayuntamiento está trabajando de a diario con la dirección del centro. Somos conocedores de todos los problemas, porque se trata de un consejo escolar. Y un consejo escolar, como tú bien sabes, no solo forma parte del ayuntamiento, la dirección del centro, tutores y demás. Y padres, claro, por supuesto, pero soy lo primero que he dicho. Padres, madres y los alumnos, que para nosotros y desde la Concejalía de Educación y Cultura es lo más importante. Desde como tú bien te ha dicho José, es la casita de niños entra a las 9 de la mañana, en el colegio se entra a las 9:30. Si es verdad que a lo mejor puede ser pues me tengo que dar la vuelta. Pero hoy por hoy es lo que tenemos. La solución la estamos buscando. Pero, vuelvo a repetir, desde el ayuntamiento, con la dirección del centro y los padres. Siempre. Es más, el miércoles que viene hay cosas. Se tratarán muchísimos temas. Entre ellos puede ser que sea ese. Ya está. Me alegro de esa manera. Me alegro un montón de que veas que yo también hablo con los padres, con la dirección del colegio, y lo que he hecho ha sido reflejar que en principio es lo que he dicho, que espero, porque me lo han hecho así llegar los padres, de que esta notificación tenga el ayuntamiento. Y lo único que estaba haciendo era reforzar un poco sobre los vecinos, nuestros padres. También te puedo decir de que en una reunión que tuvimos el señor alcalde y yo en la DAR, esta noticia Ramos es conocedora Rosa de ese problema, en fin, o sea, estamos trabajando para ello también. Y lo sabemos todos, la comunidad aquí, en un consejo escolar tanto los padres como los profesores y todos. Y el primero, la dirección del centro con la ayuntamiento. Lo único, reitero, a petición de los padres, ir a hacerlo conocedor, o si no eran conocedores, de hacerlo conocedores y no soy la concejala de educación. No, pero que te digo que aparte de haber sido concejala de educación, esto que tú comentas, padres de la casa de niños, a mí me lo han transmitido. Y esto lo sabemos todos y los padres también lo han transmitido, aunque te lo hayan dicho a ti, a nosotros también éramos conocedores de ello también. me imagino. No, eso Sí, Perdona, María José. Con permiso, señor alcalde, puedo reiterar. Yo soy una de las personas que tengo a mi hijo en la casita y a mis hijas en el colegio. Soy consciente de lo que está pasando, tanto el ayuntamiento y demás. Soluciones. El ayuntamiento está trabajando con la dirección. Fenomenal. Me alegro mucho por la contestación, reitero. Una pequeña puntualización. Yo creo que con respeto, en este pleno estamos todos. Con educación estamos todos. Tendremos nuestras divergencias como debe de ser. Nadie la ha puesto. No, pues como lo había comentado más que nada. Pero la que me gusta que cuando ahora yo me callo. Yo no tengo más preguntas. Se levanta la